Mi intervención se trataba de la relación entre Cervantes y la Escuela de Salamanca. Entonces, y la Escuela de Salamanca siempre, aunque había una intervención que cuestionaba esta idea, pero se entiende que la Escuela de Salamanca anticipó de alguna manera la escuela austriaca. Entonces, las ideas clásicas de una política monetaria estable, de minimizar y frenar el poder del gobierno en términos políticos y de permitir que la economía libre funcione. Esos son valores que ya se encontraron en la Escuela de Salamanca, sobre todo Juan de Mariana, pero también en Tomás de Mercado, Azpilicueta, Covarrubias. Y esos hombres eran contemporáneos o precursores por unos como 50 años a Cervantes mismo, lo cual quiere decir que Don Quijote, el libro más importante de toda la historia, el mejor libro escrito, la invención de la novela moderna, está realmente repleta de ideas acerca de la economía. Y luego yo repasé una serie de casos donde se encuentra precisamente, por ejemplo, una reflexión sobre la política monetaria. Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, el primer símil de la obra es acerca de la pezuña de Rocinante. El narrador nos dice que tenía más cuartos que un real. El cuarto era la moneda de vellón, de cobre, precisamente el objeto de la política inflacionaria de los Habsburgos, porque iban restando, sacando el grano de plata que se quedaba en esa moneda de aquel entonces, a finales del siglo XVI, hasta que para principios del XVII, justo cuando Cervantes publicó Don Quijote, la moneda de vellón ya era el primer experimento moderno a nivel industrial de la moneda de fiat, como llaman, ¿no? La moneda que dependía completamente de la fe del público en el valor que extrínsecamente impusiera el rey o el príncipe. Y se puede ver en un gráfico, creo que un evento que me sorprendió y me impulsó en la dirección de la investigación de este tema, de la relación entre Cervantes de la Escuela de Salamanca y las ideas económicas. Era un gráfico que encontré publicado por unos investigadores del Banco Central, precisamente de Estados Unidos, la sede en Chicago, que habían hecho un estudio de la política inflacionaria en el siglo XVII en España, donde indican cómo el valor extrínseco de las monedas de vellón progresivamente vuelve a su valor de mercado de cobre en aquel entonces, y esa pérdida de valor o riqueza es básicamente una representación gráfica de la extracción de la riqueza de la ciudadanía de España en aquel entonces, mayormente lectores del Quijote. O sea, Cervantes ya anticipaba ese problema, estaba avisando a sus lectores acerca de esa práctica nefasta de los Habsburgo. Y ese gráfico, realmente, si lo pones mentalmente encima de un gráfico, digamos, hipotético del poder del Imperio Español, pues cuando el valor extrínseco, es decir, falso impuesto por el príncipe, vuelve al final, a mediados del siglo XVII, al valor del mercado, o sea, muy bajo, en 1650, el Tratado de Westfalia está ahí en 1647 o 8, creo, si no me equivoco. Entonces, uno muy fácilmente podría pensar o concluir, es un error, no es una conclusión exacta, pero tiene que haber tenido su lugar la política inflacionaria con el declive del Imperio Español.
Sí, yo no soy economista, estoy todavía aprendiz, estoy fascinado por los estudios económicos, pero no me atrevería a adivinar por qué el mundo no quisiera aceptar esa conexión entre Salamanca y los austriacos. Supongo que entrará ahí los egos de siempre académicos o algún, qué sé yo, algún miedo ante la posibilidad de los españoles, gente retrógrada, ¿no? En toda manera, pudieran haber inventado la ciencia económica. O sea, yo me atrevería a decir que los ingleses, los norteamericanos no están dispuestos a ceder ese terreno, no están dispuestos a ver a una civilización que siempre asocian con la Armada o incluso la Inquisición, con haber influido a sus grandes pensadores economistas. Así que dije al principio que no iba a intentar responder a eso y al final lo hice. En cuanto al Quijote, el Quijote siendo obra de literatura creativa y viviéndonos hoy en día todavía en una época romántica, o sea, después de los románticos en el siglo XIX, se establece el arte como cosa creativa, cosa aleatoria, el artista se deja volar por las ramas y crea algo bello, algo que nos da la sensación de su creación extática, pero no estamos dispuestos a realmente pensar en el arte como fuente de meditación filosófica o profundidad analítica, lo cual es un error, porque la literatura del siglo XVI, XVII, el Renacimiento, el artista es otro ente, no es el creador, no es el Beatle o el rockero fumando su marihuana y creando su escándalo musical. Es un pensador, un adepto, intentando incluso influenciar en su público, hacer que sus lectores piensen de manera casuística, moral, teológica, acerca de la temática de la época. Así que por ser novela, por ser arte, es muy difícil convencer al público a ver que hay asuntos graves más allá de la condición humana, sino también investigaciones muy detalladas, como acabo de mencionar en el caso del primer símil de la obra. Es una meditación acerca de la política monetaria que creo que nos queda, gracias a Dios, soy un crítico literario, nos queda a los críticos literarios enseñar todavía cómo uno, al menos en un nivel, debería apreciar la novela según las expectativas de los lectores de aquel entonces. Bueno, eso no va a sonar a nada necesariamente austriaco, pero el humor, lo que para mí le vuelve al texto que escribió Cervantes es su capacidad de producirnos la obra, sigo insistiendo, la obra más importante de la modernidad en cuanto a la literatura creativa. La Ilíada es para los griegos y Occidente lo que el Quijote para los hispanoparlantes y Occidente también. Lo mismo es la Biblia, Unamuno lo llamó la Biblia española, no por ser fuente de morales cristianas, sino porque todo está allí. Si tú quieres meditar un problema o pensar en algo o escribir un ensayo, vas a encontrar tu epígrafe, tu observación o reflexión acerca del asunto en el Quijote. Es así de grande, así de importante. Dedicó 30 años a escribir esa obra, Cervantes. Era un genio, así que leer el Quijote es como caminar por una catedral gótica en Burgos o Santiago. Hay de todo. En cada rincón te está esperando una pequeña maravilla, obra de arte. Así que eso en combinación con un sentido de humor todavía capaz de hacerme reírme a carcajadas, despertar a mis vecinos en el apartamento donde vivo sobre las 3 de la mañana y hacer que me llamen en la puerta, oye, baje usted por favor la televisión. No tengo televisor, estoy riéndome del Quijote, así que el humor de Cervantes, moderno,
cariñoso, intentando seducirnos a reírnos no solamente de los demás, sino de nosotros mismos, es para mí el aspecto más escalofriante e increíble de esa obra.